Hola, bienvenidos a este canal de Sonidos de Acuario. Mi nombre es Llevar Adas, Luis Rodríguez, y regularmente nuestra idea es ir subiendo vídeos al canal en donde iremos comentando, debatiendo acerca de cuestiones relacionadas con los instrumentos que utilizamos, con las actividades que ofrecemos y que consideramos que puedan ser de vuestro interés. Y bueno, como tema para este primer vídeo, pues hemos considerado pertinente el tema de cómo elegir tu primer cuenco, ya que es una cuestión que, bueno, creo que muchos de vosotros pues os habéis encontrado en alguna ocasión en esa tesitura en donde, bueno, habéis tenido la posibilidad de invertir en vuestro primer cuenco cantor. Y bueno, pues ante la enorme, inmensa variedad de ofertas y de posibilidades que existen en el mercado, ¿qué criterios tengo que tener en cuenta a la hora de elegir mi propio cuenco, mi primer cuenco cantor? Entonces, hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un cuenco, bastantes. La primera y la más obvia es qué tipo de cuenco. Principalmente los cuencos los podemos dividir o clasificar en dos grandes grupos, grosso modo. Están los cuencos de metal y los cuencos de cristal. Entonces, bueno, digamos que son muy diferentes las energías con las que trabajan cada uno de estos dos cuencos, son muy diferentes, por lo tanto, consideramos que es un tema lo suficientemente interesante y rico como para que le dediquemos otro vídeo que iremos grabando y poniendo a vuestra disposición posteriormente. Entonces, por ahora, simplemente no quiero tampoco profundizar mucho en este tema porque ya digo que daría para otro vídeo que se centre exclusivamente en analizar las diferencias entre ambos tipos de cuencos. En principio, basta con que tengáis en cuenta que trabajan con energías muy diferentes. Entonces, pues bueno, pues es importante. Hay personas que resuenan de forma natural con un tipo de cuenco u otro. Hay incluso personas que resuenan con los dos, pero a la hora de invertir en su primer cuenco, pues sienten que, mira, mi primer cuenco tiene que ser de metal o de cristal. Es decir, cada persona es un mundo y en ese sentido no hay una fórmula, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí apelamos a vuestro sentir y os remitimos a un futuro vídeo en donde explicaremos más claramente las diferencias entre los cuencos de cristal y los cuencos de metal. Pero por ahora, una de las cuestiones o uno de los consejos que damos de forma recurrente a nuestros alumnos en los cursos que ofrecemos es la importancia de saber exactamente para qué quieres el cuenco. Esto es fundamental. ¿Qué uso vas a darle al cuenco? Eso es quizás lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Quieres el cuenco para ti, para usarlo contigo? ¿O quieres el cuenco para compartirlo con los demás en meditaciones, terapias? ¿Cuál es el objetivo? ¿Lo quieres simplemente para tocarlo? ¿Para simplemente hacerlo sonar, escuchar su sonido? ¿O por el contrario, lo buscas para sentir más su vibración, para poder usarlo en masaje, para darle un fin, un propósito más puramente terapéutico, ¿verdad? Tienes intención de solamente voy a tener un único cuenco cantor o no me cierro a posteriormente ampliar la familia a más cuencos, ¿no? Pero imaginémonos que de momento vas a invertir solamente en un cuenco. Entonces, existen muchos cuencos, pero no todos son de la misma calidad. Entonces, si tu intención simplemente es tener un cuenco decorativo, tener un cuenco para hacerlo sonar de vez en cuando, pero poco más, pues existen lógicamente muchas opciones. Pero si tu intención es comprar un buen cuenco de una buena calidad para utilizarlo en terapias o para darle un uso energéticamente más profundo,
no todos los cuencos valen para ese fin, y esa es una de las cuestiones más importantes que tenéis que tener en cuenta. Todos estos cuencos que existen con grabados de los Mani Padme Hum, los símbolos auspiciosos con los Budas en relieve en su interior, incluso se popularizan mucho actualmente una serie de cuencos hechos con aluminio. Todos estos cuencos a mí personalmente yo no los uso y no los considero apropiados para un uso terapéutico. Tenéis que tener en cuenta que hay cuencos que se fabrican, digamos, de manera más industrial, en serie, usando tornos, y hay cuencos más artesanales que se fabrican, pues bueno, por la vieja usanza, a base de martillo, fraguando y de una manera más artesanal, por así decirlo. La impronta energética de un cuenco y otro, si los comparamos, es muy diferente. Entonces, lógicamente, la inversión, si queréis invertir en un cuenco artesanal, como puede ser, por ejemplo, cualquiera de los que veis aquí, va a ser mayor que la que haríais si compráis un cuenco decorativo. Sin embargo, yo siempre digo, no hay que escatimar. Es importante utilizar instrumentos de la mejor calidad. Es muy importante porque energéticamente hay una diferencia. Existe una diferencia entre utilizar un cuenco de una gran calidad y utilizar un cuenco cuya finalidad es más puramente decorativa que otra cosa. Efectivamente, muchas veces decimos no existen cuencos malos y buenos, todo depende del uso que tú quieras dar al cuenco. Y como digo, si tu uso y si tu objetivo es utilizarlo con fines decorativos, está genial, es una perfecta opción. Pero si ya quieres darle un uso más profesional, quieres utilizar instrumentos con una energía más elevada, más propicia para su uso en terapia, mi consejo personalmente es siempre que intentéis invertir en instrumentos de la máxima calidad. Y eso es algo que se nota. Como digo, en los tipos de cuencos del Himalaya, cuencos de metal, todos este tipo de cuencos que suelen ser cuencos más asimétricos, con abollaturas, con imperfecciones, sin apenas ornamentos decorativos, aunque hay algunas veces que los podemos encontrar, grabados muy bonitos, pero normalmente suelen ser más sobrios. Sin embargo, independientemente del look visual que tienen, energéticamente y el sonido es de una calidad insuperable. Entonces, por ese motivo yo siempre abogo por apostar y por ir por el instrumento que tenga el mejor sonido. ¿A qué me refiero cuando digo mejor sonido? Bueno, pues en el caso de los cuencos de metal, vamos a coger por ejemplo este de aquí, que es un poquito más medianito, podemos apreciar podemos apreciar que es un sonido con muchos matices, muchas capas superpuestas de sonido. Podemos encontrar un sonido como más grave que está, digamos, como base, y sobre esa base podemos escuchar como múltiples capas más agudas de sonido que son armónicos, parciales, que se escuchan por encima de ese bordón o esa nota fundamental. No es un sonido plano, lineal, sin matices. Podéis apreciar que es un sonido bastante profundo, bastante complejo, y también es un sonido que dura bastante en el tiempo. Así, grosso modo, son dos cuestiones importantes que te permiten reconocer cuando un cuenco es de calidad y cuando no lo es, ¿no? Eso en el percutido. En el batido, normalmente los cuencos también de este tipo suelen, pues eso, presentar un batido más grave,
tienen también un batido más agudo que puedes aislar. Estos criterios acústicos relativos al sonido nos permiten distinguir cuando un cuenco del Himalaya es de calidad y cuando no es de tanta calidad. Ya digo, esto no tiene nada que ver con que sea el cuenco correcto o el cuenco incorrecto. Yo creo que todos los cuencos son los correctos en el momento en el que te llega a tu vida por algo, ¿verdad? Y yo también, por supuesto, cuando empecé mi andadura con los cuencos, pues también al principio tenía también muchos cuencos decorativos hasta que ya fui conociendo, fui accediendo a estos otros cuencos y ya pues fui cediendo los otros para únicamente utilizar estos. Es decir, que todo es correcto dependiendo del uso que tú quieras darle al cuenco. El problema es cuando queremos darle un uso terapéutico, en terapias del sonido, en conciertos, en terapias, un uso más energético y utilizamos instrumentos que no tienen la calidad, la impronta energética apropiada para ello. Por eso es importante estar informados y estar bien formados. Es cierto que un cuenco del Himalaya de calidad como estos pues requieren de una técnica, requieren de unos conocimientos, requieren de una formación para utilizarlos correctamente. Pero como digo, puestos a invertir en un cuenco del Himalaya, mi consejo siempre es ir por un cuenco que sepamos que tiene una impronta. Y digo mucho esta palabra porque es importante, la impronta energética del cuenco. Un cuenco de calidad hecho a mano con una energía diferente porque ya no están fabricados con una intención más puramente decorativa o ornamental, que también está bien si ese es el objetivo que tú le quieres dar, pero como digo, en terapias del sonido, por ejemplo, en mis actividades únicamente utilizo este tipo de cuencos de metal. Lógicamente hay muchas formas, los hay de forma Lochenbati, Tadobati, Manipuri, hay muchos tipos de cuencos del Himalaya de este tipo de calidad y cada cuenco según la forma pues también tiene un uso. Como digo, este es un mundo fascinante que lógicamente no se puede resumir y condensar en un vídeo. Es importante formarse y leer mucho, estudiar y ser constantes, ¿no?, en ese estudio, porque aquí hay muchísimo más de lo que puedo yo transmitir en un vídeo. Pero más o menos como introducción pienso que os da una idea acerca de el tipo de cuenco del Himalaya que yo personalmente recomiendo a mis alumnos que inviertan. Y no penséis que es más caro. Términos como caro, barato, pienso que son términos que nos programan la mente, ¿no?, y ya nos condicionan. Nos programan ya para estar en un estado de escasez, un estado de no merecimiento. Entonces es importante intentar quitar, ¿no?, esos conceptos de nuestra cabeza. Para mí no existe barato o caro, para mí existen calidades y hay instrumentos que valen es el precio que tienen por la calidad que nos están ofreciendo. Entonces, personalmente a mí no me importa lo que cuesten, me lo puede permitir o no me lo puede permitir. Si no me lo puedo permitir ahora, quizás me lo pueda permitir más adelante, pero al menos estoy enfocado en lo que quiero y eso es fundamental. Estar enfocados en lo que queremos y en el tipo de instrumentos con los que deseamos trabajar. No escatimar, porque realmente no merecemos una calidad inferior cuando podríamos tener y utilizar instrumentos de una calidad superior. Entonces ese es el consejo que es más importante relativo a la calidad, relativo al presupuesto. Con los cuencos de cristal, los cuencos de cuarzo, digamos que ocurre algo muy parecido. También hay muchas calidades diferentes. Dentro incluso de los mismos cuencos nevados, que son los cuencos tradicionales de toda la vida, también existen muchas calidades. Los cuencos de cuarzo
presentan un sonido más lineal, sin la riqueza y la complejidad armónica de los cuencos de metal. Eso sí, es más penetrante, es un sonido que te envuelve. Y un criterio importante con este tipo de cuencos para mí es lo mucho que es capaz de sostener y de mantener el sonido. Para mí esa es una cuestión muy importante con los cuencos de cuarzo. Hay cuencos que se apagan muy rápido, hay cuencos que, por el contrario, duran más en el tiempo. Pero como digo, las calidades son más irregulares y no siempre es posible dilucidar, discernir qué cuenco es bueno, qué cuenco es malo, a menos que lo probéis lógicamente previamente. Estos son los cuencos nevados tradicionales. Y luego tenemos la gama alta de los cuencos de cristal, que son los cuencos alquímicos. Este es un cuenco, por ejemplo, de oro. Que, bueno, hay un motivo, como podréis apreciar, hay un motivo por el que son cuencos más valiosos y tienen un valor, un coste mayor. Son cuencos de una calidad insuperable. Entonces, en el percutido habéis podido observar que son cuencos que tienen una mayor complejidad sonora. En cierto modo bastante parecido a los cuencos de metal. Hay un sonido más grave sobre el cual se superponen sonidos armónicos, sonidos más agudos. Este tipo de cuencos además también suelen presentar, especialmente los más grandes, dos notas también en batido, igual que pasaba con los cuencos de metal. Uno más grave, como es el que estáis escuchando a continuación, y uno más agudo, que también es posible aislarlo. Un sonido muy duradero, tan duradero que vamos a pedirle gentilmente que vuelva al silencio para que podamos continuar el vídeo. Estos son cuencos alquímicos, salvo ese que es un cuenco de cuarzo especial. Los cuencos alquímicos, con ellos hay que tener en cuenta una serie de cuestiones adicionales, porque cada uno de estos cuencos, digamos que además del cuarzo,
llevan en su aleación una serie de elementos adicionales. Por ejemplo, este lleva oro, este lleva azul egipcio, que es un pigmento, este lleva una serie de elementos, porque es un cuenco de alquimia divina avanzada. Este lleva oro blanco, lleva plata, lleva rubí, lleva diamante, lleva cianita, en fin. Son cuencos muy especiales porque a la información del cuarzo le añadimos la información de los restantes elementos que lo acompañan. Aquellos que estéis familiarizados con la gemoterapia, pues sabréis que los cristales, los minerales, pues tienen una serie de características, de atributos. Entonces, no es casual que haya personas a las que les atraiga, por ejemplo, el cuenco de oro, otras personas les atrae el cuenco alquímico de rubí, o de esmeralda, o de cuarzo rosa, porque en realidad las cualidades arquetípicas de esos elementos pues les están, digamos, atrayendo o llamando. Es como que el cuenco te está diciendo, trabaja con esta energía. Entonces son cuencos muy especiales y, digamos, porque son herramientas cuánticas porque aportan información a distintos niveles simultáneamente. Entonces con estos cuencos ya digamos que hay que tener en cuenta otra serie de factores. ¿Qué cuenco alquímico elegir? Bueno, pues las posibilidades son infinitas, ¿no? También por supuesto el presupuesto es importante, pero también lo es el elemento, la alquimia de la que está fabricada, porque habrá a lo mejor algún elemento que te llame porque en este momento necesites trabajar. Por ejemplo, si estás en un momento de trabajar con el amor personal, el amor a uno mismo, la expansión del corazón, pues posiblemente te necesites o te sienta bien trabajar con un cuenco alquímico de cuarzo rosa, de esmeralda, de rodocrosita. Si por el contrario estás trabajando en lo que es el poder personal, el empoderamiento, pues posiblemente un cuenco de citrino, en fin. Cada uno de estos cuencos, ya digo que aporta un plus, una serie de informaciones adicionales que no encontramos en los cuencos de cuarzo nevados tradicionales. Hay un factor más muy importante que he dejado para el final, que también es muy importante y es fundamental a la hora de elegir nuestro primer cuenco, que es por supuesto el sonido del cuenco, el propio sonido en relación a la frecuencia. Normalmente, y esto digamos que es lo mismo independientemente de si es un cuenco de metal o es un cuenco de cristal. Cuanto más grande es el cuenco, más grave es el sonido, mientras que cuanto más pequeñito, más agudo es el sonido. Esto es algo que se puede constatar fácilmente.
Entonces hemos podido ver los más grandes tienen un sonido más grave, los medianos pues un sonido en una gama media. Entonces, ¿esto por qué es importante? Esto es importante porque el sonido, según la cualidad, la frecuencia, nos afecta energéticamente de maneras diferentes. A lo mejor puede ocurrir que estés en un momento de tu vida en el que necesitas activarte, necesitas acción, necesitas subir la energía. En este tipo de casos, los cuencos más pequeños, más agudos, tienen ese efecto. Llevan la energía a los chakras superiores y te impulsan a la acción. Son sonidos más masculinos, de alguna manera. Entonces, si ese es tu estado o es tu necesidad, porque a lo mejor estás como apagado, falta de energía, como estás como muy aplatanado, pues este tipo de sonidos agudos, pues lógicamente te ayudan a equilibrar y a elevar la energía. Entonces esto es importante que lo tengas en cuenta. Por el contrario, si eres una persona que estás a lo mejor pasando por un momento de tu vida de mucho estrés, de mucha ansiedad, digamos que sientes opresión en el pecho, mucha actividad mental, mucho parloteo mental, pues quizás en este momento de tu vida necesites trabajar con cuencos un poquito más grandes que lo que hagan es que te ayuden a llevar la energía a los chakras inferiores, que te ayuden un poco a enraizar la energía y te ayuden a relajar más el cuerpo. Son sonidos más femeninos, más envolventes, que te nutren y que te llevan a un reposo, a un sosiego, a pararte y a, digamos, llevar la atención a la respiración. Entonces, digamos que ninguno es bueno, ninguno es malo per se, todo depende de tu estado emocional, tu estado energético y las necesidades que como ser vibracional que eres y que todos somos, tengas en este momento. Yo, por ejemplo, cuando empecé con los cuencos estaba en un estado en una situación personal de muchos cambios, de mucho estrés, y no era realmente, me resultaban muy desagradables los cuencos más pequeños,
porque era demasiado agudo y lo sentía como muy desagradable para mí. Mi cuerpo me pedía sonidos más graves para ayudarme a relajar, a enraizar, a llevar la energía para abajo. Ya poco a poco, a medida que fui integrando ese aprendizaje y fui, digamos que, aprendiendo a relajar, a servirme del sonido para relajarme, ya poco a poco empecé a ir integrando, asimilando frecuencias más altas, sonidos más agudos, e integrarlos, porque al fin y al cabo el sonido, digamos que de lo que nos habla es de la necesidad del equilibrio, de la armonía, y para que exista esa armonía, ese equilibrio, pues lógicamente tienen que coexistir ambos. Pero en ese momento de mi vida necesitaba un tipo de sonido y de frecuencias en particular. Por ejemplo, luego tenemos este tipo de cuencos más medianitos, como pueden ser por ejemplo este, o como pueden ser por ejemplo este, que al ser más medianos no son tan graves como estos de aquí, ni tan agudos como estos de aquí. Por lo tanto, estos cuencos energéticamente no te ni bajan la energía ni la suben, lo que hace es que la centran, digamos que la mantienen en el corazón. Lógicamente, otra cuestión ya está en solamente voy a tener un cuenco o voy a tener más. Ya, por supuesto, si digamos esa es la tesitura en la que nos encontramos, que queremos ya invertir en más de un cuenco, pues entonces lógicamente en ese caso tendríamos ya que tener en cuenta otra serie de factores importantes que lógicamente darían para otro vídeo. Como podéis ver, este es un mundo fascinante del que se puede decir muchísimo, hay mucho que comentar, hay mucho que, digamos que, mucha luz que arrojar. Y bueno, simplemente el objetivo de este pequeño vídeo era no más que dar una pequeña introducción acerca de cómo elegir. Al fin y al cabo, ahí existe un dicho, no solamente ya con los cuencos, sino también con los cristales y con mucho otro tipo de aspectos en el que se dice que al final tú no eliges el cuenco, sino que es el cuenco el que te elige a ti. Es una frase que se dice mucho, tanto que ya suena como cliché, pero realmente hay algo de verdad en eso, ¿vale? Hay algo de verdad, porque hay un motivo por el que cuando tú estás escuchando distintos cuencos, hay uno que, digamos que, activa algo en tu interior y te hace sentir especialmente bien. Es como si resonara con tu ser, con tu alma. Eso digamos, ahí te está diciendo algo el cuenco, ¿no? Te está diciendo que ese cuenco resuena contigo y por lo tanto te está eligiendo para ser tu acompañante. Entonces, existe una gran verdad si somos capaces de estar conectados con el corazón y no con la mente y atender a lo que sentimos, pues es realmente todo lo que hemos comentado en este vídeo se podría perfectamente resumir y condensar en esa frase, que al final lo importante es elegir no desde la mente, sino desde el corazón y dejar que el corazón te diga, porque al fin y al cabo es el cuenco el que te está llamando a ti, el cuenco perfecto es el que te llama. Pero lógicamente eso nos quita para que este tipo de información que he compartido con vosotros, relacionado con los efectos que los distintos tipos de sonido provocan a efectos energéticos, las distintas calidades, el presupuesto, todo este tipo de cuestiones también lógicamente también ayudan. Sobre todo cuando estamos un poquito perdidos y no confiamos mucho en nuestro sentir, no confiamos mucho en nuestro corazón porque estamos todavía demasiado en el plano mental. Entonces, en ese tipo de casos, este tipo de cuestiones también ayudan y te ayudan un poco a discernir lo que puedas necesitar. Pero en última instancia, y con esto ya cierro este vídeo, lo más importante, por supuesto, es abrir el corazón lo suficiente como para ser capaces de reconocer cuál es el cuenco que nos está llamando y nos está eligiendo, que no es nada difícil, es tan solo conectar con el corazón y dejar que el corazón te hable, porque al fin y al cabo el cuenco se comunica directamente con el corazón, no con la mente. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis algún tipo de consulta o algún tipo de duda, pues estaremos encantados de poder solucionarla. Y os animamos a que entréis en nuestra web www.sonidosdeacuario.com o que nos escribáis un mensajito o que nos sigáis por Facebook, Instagram y estaremos más que felices de poder serviros y de poder atender todas vuestras consultas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.
Bendiciones.